sueños y coronas te doy. Me rindo a tus pies. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor. La majestad, la gracia y poder en la luz de tu ser. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. Mi corazón te adora, oh Dios, por siempre te exaltaré. A ti, mi Rey, con todo Dios, mi alabanza daré. Oh, 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 con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. Oh, 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 mi corazón te adora, oh Dios, por siempre te exaltaré. A ti, mi Rey, con todo Dios,
mi alabanza daré. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia
amigo fiel. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Hola amigos, sean todos muy bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Espero que esté muy bien en su hogar, en su trabajo, quizás si no está viendo. Es un placer de nuevamente poder estar junto a ustedes. Les recuerdo que estamos en el estudio de una serie llamada Hombres de Valor. Este es el cuarto capítulo de esta serie y durante los capítulos anteriores hemos visto la vida de Noé, la vida de Caleb. En el capítulo anterior vimos la vida de Juan el Bautista y de cada uno de ellos desprendimos características que consideramos importantes para Dios. Y en este cuarto y último capítulo examinaremos la vida en breve de un hombre que es considerado uno de los más influyentes para el cristianismo, para la iglesia. Es un hombre que yo estuve calculando que escribió aproximadamente el 50% de los libros del Nuevo Testamento, y también fue un acérrimo perseguidor de la iglesia en sus principios. Me imagino que usted ya está trayendo a mente a este personaje. El nombre de este hombre de Dios es el apóstol Pablo. Así que esa es la vida que veremos el día de hoy brevemente. Pero antes de empezar quisiera invitarle a que pudiésemos orar, ¿ya? Para que el Señor nos guíe en este estudio y nos enseñe lo que Él quiere que aprendamos, ¿ya? Por eso lo quiero invitar, ¿ya? Padre, te damos gracias por este nuevo estudio de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, la vida de los hombres que hemos visto anteriormente, Señor. Y en este nuevo estudio, Señor, te pedimos tu guía, tu dirección, Señor, y que nos hables, Señor, para que podamos ver qué es lo que a ti te agrada, Señor, qué es lo que es de valor para ti, Señor. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, les invito a que podamos empezar este estudio. Póngase cómodo, prepare su Biblia, también su té o su café o su mate. Quiero invitarle a que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 20, versículo 17. Desde el versículo 17 hasta el 24, ¿ya? Yo voy a leer en la versión NBI y para que usted me pueda seguir, ¿ya? O me escuche. Dice desde el versículo 17, dice: desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para sí mismo, con tal de que termine mi carrera y que lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Para ponernos en contexto de la situación que se está viviendo acá, eh, quiero eh, contar un poco de la historia de esta instancia. El apóstol Pablo se dirigía en su viaje de vuelta del tercer viaje misionero, que se le considera su tercer viaje misionero. Él estaba de vuelta, regresaba hacia Jerusalén y en este de querer él regresar a Jerusalén, en un versículo anterior, en el versículo 16 que no leímos, él explica de que él señala o se hace entender de que él quiere llegar a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés. En este tercer viaje, el apóstol Pablo fue recibiendo ofrendas para bendecir a la iglesia de Jerusalén que estaba pasando por hambruna. Eso es parte de la historia bíblica y también de la historia, ¿ya? Y en eso que el apóstol Pablo regresaba por las ciudades costeras, por el mar, por barco, por tierra, hacia Jerusalén, llega a esta ciudad que se llama Mileto. ¿Ya? Dice, desde Mileto. Y Mileto, Mileto es una antigua ciudad griega de la costa occidental del Asia Menor, lo que es el actual Turquía, ¿ya? Que se encontraba, aquí menciona dos ciudades, que se encontraba a unos 80 kilómetros de distancia de la ciudad de Éfeso. Primero menciona Mileto y después habla que mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. O sea, el apóstol Pablo en este momento se encuentra en Mileto y manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es una de las es una iglesia que el apóstol Pablo invirtió 3 años de su vida en aquel lugar aproximadamente. Y también para los que hemos leído el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dedicó una carta especialmente para esta iglesia, esta ciudad. E incluso el libro de Apocalipsis, dentro de las 7 iglesias que se mencionan, también se menciona la ciudad de Éfeso, y hablando de la iglesia de Éfeso, ¿ya? Así que es una ciudad bien conocida para el apóstol, que él vivió e invirtió 3 años de su vida allí, donde pasó todo tipo de situaciones, hasta momentos antes situación, de este llamado del apóstol Pablo a estos ancianos. Él tuvo que huir de ese lugar. Pero en esta instancia él no pasa porque quiere llegar a Jerusalén, a la fiesta de Pentecostés, y bendecir a los hermanos con esta ofrenda que él había podido juntar y llevarla a Jerusalén. Ese es el contexto en que pasa esta situación. Y dentro de las cosas que el apóstol Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, bueno, y Éfeso también era una ciudad, para los que no saben, los que estaba leyendo, de que es una ciudad que estaba bajo el dominio del Imperio Romano, ya. Esta ciudad estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y dentro de esta ciudad estaba uno de los mayores centros de adoración pagano en ese tiempo, que era hacia la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad. Y ese era un centro como de adoración mundial, era enorme lo que había allí. Había un templo a esta diosa. Ese templo también era considerado una de las mayores de las maravillas del mundo antiguo. Allí se practicaba idolatría. Por ejemplo, las fiestas de Diana incluían orgías salvajes y juergas. Y mucha de la gente de esa ciudad vivía en pos de esta religión, de esta, de esta diosa, al servicio de esta diosa en vender estatuillas y cosas por el estilo. Así que es una ciudad bastante difícil, pero que el mensaje llegó y prosperó allí por medio del apóstol y sus colaboradores, ¿ya? Y el apóstol Pablo manda a llamar a estos líderes, a estos ancianos de la iglesia de Éfeso, y
y él les da un discurso. Y el apóstol Pablo, este discurso es muy importante porque en el último versículo de este capítulo 20, dice, en el 36, perdón, en el 37 dice, en el 37, 38 dice, todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. O sea, el apóstol Pablo, esta sería la última vez que estaría delante de estos líderes, de estos siervos, de estos ancianos de la iglesia de Éfeso, y eso fue lo que más, y también es muy importante esta instancia de la historia del apóstol, que sería la última vez que vería a los hermanos de Éfeso y les deja les da un discurso, instrucciones, y también se despide orando y bendiciendo a los hermanos, ¿ya? Entonces, dentro de una de las cosas que podemos rescatar que él les dijo, es en el versículo 19, si nos vamos al versículo 19 del capítulo 20, dice, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Para los que no conocen o para que recordemos cómo el apóstol Pablo llega a ser quien es, que es el apóstol de los gentiles, uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento, el misionero por excelencia. El apóstol Pablo, recordemos que él fue un acérrimo perseguidor de la iglesia, de la iglesia en sus principios, en sus inicios. Cuando empieza la persecución de los cristianos en Jerusalén, él, por ejemplo, ve la muerte del apedreamiento del hermano del hombre llamado Esteban, que fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Si usted no mal recuerda, él estaba ahí consintiendo, estaba viendo cómo este hombre era muerto por proclamar el mensaje de Cristo en medio del pueblo judío, en medio de Jerusalén. Y allí es muerto, y Pablo consentía la muerte de este hombre, de este hombre de Dios, de Esteban. Y de allí en adelante los líderes religiosos de los judíos le piden al apóstol, a Saulo de Tarso en ese tiempo, de que persiguiera a los seguidores de Cristo, que los buscara, que fuera a Damasco, que fuera a las ciudades circundantes, para que fuera y tomara presa y los castigara a estos seguidores de Jesús. Así que él estuvo asediando la iglesia, causando gran temor sobre la iglesia en sus inicios. Y aquí es llamativo ver que él, que incluso el Señor cuando lo llama, recordemos que cuando él va persiguiendo a la iglesia, camino a Damasco, dice que se le apareció el Señor con una gran luz, y el apóstol Saulo en ese momento, el apóstol se encuentra con Jesús, con el Jesús resucitado, y de allí en adelante él sufre una transformación y es llamado por Jesús para que predique su evangelio. Y allí, si no mal recordamos, también el mismo Señor le dice de que él iba a padecer por causa de predicar su evangelio, que él iba a padecer lo que él hizo padecer a su pueblo, que él asoló a su pueblo, a los seguidores de Jesús. Y de ahí empieza la historia del apóstol en la historia bíblica, ¿ya? Entonces aquí es llamativo ver que el mismo apóstol está siendo asediado también por las maquinaciones de los judíos. O sea, los judíos hacían todo, inventaban, hacían acciones para poder al apóstol Pablo, en cada lugar que iba, la ciudad de Asia, cada ciudad que iba el apóstol Pablo, los que más se oponían al mensaje de Jesús eran los judíos. Así que en ese sentido es interesante ver que
que el apóstol también sufrió lo que quizá él hacía, él creía que servía a Dios, pero en realidad no lo era, pero quizás lo mismo estaban haciendo en este momento con él. Pero él aún así eh, dice que no dejó de vacilar. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho. ¿Ya? El apóstol Pablo se esforzó a pesar de la oposición, de las maquinaciones de los judíos. Él siguió y predicó y les enseñó el mensaje de Dios. ¿Ya? Qué contradictorio que el apóstol Pablo se convirtiese de un seguidor de los cristianos a ser seguido por los mismos judíos, ¿cierto? Él era el perseguidor y ahora él se convierte en perseguido. Eh, y aquí él les dice lo que les comentaba, que él dice, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el Evangelio, el reino de Dios, volverá a verme. Él sabía que este era el último momento en que vería a estos líderes, a estos hermanos, y por eso fue un momento tan llamativo de la historia del apóstol con las iglesias, se podría decir en general. Eh, Aquí es una instancia significativa en su historia como apóstol, y que después, si nos vamos más a la historia adelante, él llega a Jerusalén y allí es juzgado. Él pide ser juzgado por el emperador que estaba en Roma. Entonces, como ciudadano romano, se acoge a su, eh, a su, a su categoría de romano, y pide que sea juzgado allá en la capital del Imperio Romano. Y allí fue llevado. Entonces, él realmente no volvió a ver a ninguno de estos hermanos nunca más. ¿Ya? Y él dejó las últimas palabras importantes eh, para que no se olvidase. Este era un momento crítico importantísimo para aquellos hombres de Dios. Es un apóstol este apóstol que predica hasta lo último, o sea, no desperdició ni un momento para poder enseñarles y recordarles el mensaje que le había dejado. Y el mensaje también era un mensaje de amor, centrado en la palabra. Él no perdió ningún instante de su vida y sobre todo este tiempo, para con este discurso, ellos pudiesen estar preparados para lo que venía. ¿Ya? Y los está animando a permanecer fieles, alertando para que no se dejaran engañar. ¿Ya? Porque él les dice acá eh, aquí dice en el versículo 30, dice, en el versículo 29, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. El apóstol también eh, les está advirtiendo de las situaciones que podrían venir, que van a venir después de su partida. ¿Ya? Y los anima a permanecer fieles, alertándolos que no se dejen engañar y desafiándolos a cuidar la iglesia del Señor. ¿Ya? Esas fueron las últimas palabras del apóstol Pablo antes de su partida a Jerusalén. Bueno, y dos características que podemos encontrar en este mismo capítulo 20 sobre la vida del apóstol Pablo, eh, y que son recalcadas acá en el versículo 18. Cuando llegaron les dijo, cuando llegan los ancianos
Mileto, perdón, en lo que les dice el apóstol, dice, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. O sea, él tiene delante de ellos, y bueno, y durante toda su vida, pero especialmente delante de ellos, el apóstol Pablo tuvo un comportamiento intachable. ¿Ya? Dice, cuando ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve entre ustedes, con ustedes, desde el primer día que vine. O sea, su comportamiento no tuvo variaciones. Una persona que tiene un comportamiento intachable, eh, por ejemplo, podríamos dar una definición, diría, persona que se comporta tan perfectamente y sin tacha que no admite ni el más mínimo reproche. O sea, los líderes, los ancianos, en este sentido, no tendrían nada que decir del apóstol durante todo el tiempo que ellos que compartieron como iglesia, como porque aquí dice que él enseñaba tanto de forma pública como de casa en casa, o sea, su comportamiento fue siempre el mismo, fue siempre intachable. Él enseña, una persona con un comportamiento intachable enseña y dirige su propio ejemplo. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses dice, Primera Tesalonicenses 2, desde el versículo 10 hasta el versículo 12, dice, Dios y ustedes, que el mismo el apóstol está hablando, dice, Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Santa, justa e irreprochable. Saben también que cada uno de ustedes, que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. O sea, un cuidado, un respeto. Y dice, los hemos animado, consolado y exhortado. Esa es la forma en que el apóstol escribe también a los tesalonicenses, ¿ya? Y eso habla de una constancia, no fue algo comportamiento casual, sino que fue algo en el tiempo, de que perduraba, que siempre fue eh, lo mejor posible, fue constante, ¿ya? Otra característica que podemos encontrar en este mismo capítulo respecto al apóstol Pablo en esta relación con los, eh, con los hermanos, con los líderes, con la iglesia de Éfeso fue que él tenía una convicción inquebrantable, convicción inquebrantable. ¿Y cómo se podría definir una convicción inquebrantable? Eh, Se podría decir que una seguridad que tiene una persona se podría definir como seguridad que tiene una persona de la verdad o la certeza de lo que piensa o siente. ¿Cierto? En este sentido, el apóstol tenía claras sus prioridades. Aquí leíamos, dice, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Él tenía claro sus prioridades. Había que cumplir el ministerio o lo que Dios le pidió, cueste lo que cueste, aunque tuviera que perder la vida. Y él fue avisado por el Espíritu de que iba a sufrir, de que iba a haber dificultades, maquinaciones de parte de los judíos sobre todo. Y acá, por ejemplo, en Éfeso tuvo oposición al apóstol porque cuando él fue y estuvo allí, mucha gente dejó la idolatría, dejó de adquirir eh, estos se podría decir, objetos de adoración, que normalmente igual vemos
por ejemplo, en los temas de adoración de los santos, ¿cierto? Acá por lo menos en Chile, pero en otros lugares a dioses, que no son dioses, ¿cierto? Él no usó su apostolado para ocupar puestos ni escalar de forma indebida. Dentro de la convicción inquebrantable también podemos ver el liderazgo de la iglesia debe tener metas claras. El apóstol tenía metas claras, tenía metas y estas eran claras. Por ejemplo, también podríamos decir que una iglesia, y también cuando él le informa, les da este discurso, esta despedida, les dice que una iglesia no puede, no puede ser en sí una iglesia sin metas, una iglesia que no vaya ni una parte, ¿ya? Y dentro también de esta convicción inquebrantable que vemos en el apóstol, es que estaba dispuesto a pagar el precio para conseguirlo. O sea, el apóstol sabía que iba a padecer, sabía que iba a sufrir, que iba a haber cárceles, naufragios, desnudez, hambre, ¿cierto? Podemos, si le estudiamos más en profundidad la vida del apóstol, vemos que él pasó numerosas situaciones complicadísimas y aún así él sabía a lo que estaba dispuesto para alcanzar las metas, el propósito que Dios había puesto en él. Y él estaba dispuesto a conseguirlo. Estas dos características podríamos considerar dentro de un hombre de valor para Dios, que fueron y que el mismo Dios, que el mismo Señor puso en este hombre convertido, en este hombre transformado por el poder de Dios para llevar el Evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos, a los que quizás nunca iban a tener acceso a, a Dios, al Dios revelado en la Biblia, Dios revelado en la creación, sino que ellos, por su idolatría, por su cultura, no iban a poder tener acceso al Dios que nosotros tenemos el día de hoy. Y por eso que el apóstol Pablo fue encomendado por el mismo Señor para llevar el Evangelio fuera de la, del propio judaísmo, sino que él salió de la frontera de Israel, de Jerusalén, para predicar hasta lo último de la tierra. Recordemos que la tierra en ese momento solamente se conocía hasta Europa, ¿ya? Y él tenía el propósito de llegar hasta España. Muchos comentarios hablan de que él llegó incluso a España, ¿ya? Pero de que estamos seguros que llegó a la capital de Roma cuando fue encarcelado. Permiso. Bueno, hermano y amigos, yo quería aprovechar esta instancia igual para de hecho, este mismo hombre de Dios, el apóstol Pablo, fue el que me inspiró a poder hacer este estudio de hombre de valor. Yo lo escuché en una prédica de un misionero en Asia, un misionero, escuché una prédica de él, y me llamaba la atención que el misionero, él recalcaba y nos hacía reflexionar de que él decía de que allá hay tantas religiones, tantos ídolos, tantos dioses, que no es como nosotros que acá tenemos en el mundo occidental tenemos esa posición, esa visión de que hay un solo Dios, ¿cierto? Pero él decía que allá en Asia
en India específicamente hay tantos dioses que, por ejemplo, Jesús sería como uno dentro más, un dios más de los tantos de los tantos que esta nación conoce. Entonces, ¿cuál podría ser la diferencia entre el Dios que se predica, que predicamos, y el Dios de ellos? Entonces él decía me llamaba la atención que él decía de que él decía que lo miraran a él como hombre. O sea que él decía, mírenme a mí, como yo soy. Miren, si ustedes quieren ver a quien yo sigo, mírenme a mí. Y yo decía, ¿dónde sacó eso el misionero? Y, y me llevó al mismo, el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, en que en el primer libro de Corintios, capítulo 11 versículo 1, él escribe esta breve palabra, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Lo voy a repetir. El apóstol Pablo dijo, 1 Corintios 11:1, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Recordemos que también en esta parte de la historia no estaban recopilados los libros del Nuevo Testamento. Entonces, también me da mucho eco la vida del apóstol Pablo, porque sin duda que ellos no tenían alguna referencia porque ellos tampoco, esta gente que estaba tan lejos de Jerusalén, quizás nunca habían visto, nunca supieron de Jesús, eh, nunca supieron de los apóstoles. Entonces el mismo apóstol Pablo dice estas palabras a la carta a los Corintios, a los de Corinto, diciéndoles, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, él poniéndose como ejemplo para que pudiesen ver a Jesucristo, ¿cierto? Y yo he dicho y he escuchado muchas veces esta frase, por ejemplo, dice, hermanito, no me mira a mí, mira a Cristo solamente, ¿ya? Al decir aquellas palabras, quitamos de nuestra vida la responsabilidad que el mismo Señor ha puesto sobre nuestros hombros. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo, miren a Cristo, pero ¿dónde está Cristo? Él está diciendo, mírenme a mí. O sea, él está asumiendo una responsabilidad. Si el apóstol hubiese pensado de esta forma, como lo hacemos nosotros aquí en Occidente, jamás se hubiese atrevido a escribir aquello de que le imiten, así como él imitaba a Cristo. Esto a mí, la verdad, me dejó muy impactado, eh, porque acá todas las cosas las vemos muy relativas, ¿cierto? Como occidentales, pero el apóstol Pablo, eh, eh, asumiendo su responsabilidad y, y sabiendo que estos, en este caso Corintios nunca habían visto a un apóstol ni a Jesús, él se pone como ejemplo de un seguidor de Cristo, de un apóstol de Jesús. Pero quizá usted, amigo o amiga, me va a decir, oh, pero qué difícil aquello. Y sin duda que es difícil, sin duda que quizá nosotros hemos pecado, hemos fallado a Dios, eh, pero a mí la verdad es que me ha hecho cambiar mucho la forma de pensar este breve versículo, pero que a la vez nos pone una cuota de responsabilidad tan importante a usted y a mí, hermano. Lo bueno para nuestra conciencia, para nuestro mente y corazón, es que la palabra también a la vez dice que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre. Eso es primera de Juan 2:1 dice. Mis queridos hijos, dice,
les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. O sea, sin duda que nosotros en ese aspecto, con la mentalidad que nosotros muchas veces tenemos en ese sentido, quizás muchas veces hemos fallado, hemos pecado, no hemos sido, nunca yo lo había visto de esa forma de que mírenme a mí, para que puedan mirar a Cristo. Sin duda que yo por lo menos pienso que he fallado mucho, muchísimo. Y qué responsabilidad y qué ejemplo nos da el apóstol Pablo. O sea, somos un reflejo de la gloria de Dios. La otra vez igual escuchaba de que, por ejemplo, la luna, por sí sola, por ejemplo, si el sol no existiese, nosotros no podríamos ver la luna, porque la luna solamente se ve por el reflejo a nuestra vista, solamente por el reflejo del sol. Asimismo, si nosotros si podemos llegar a brillar en algo solamente porque el Señor nos permite brillar, Él es el que nos da la luz y que nos permite alumbrar en este mundo, ¿ya? En este mundo lleno de maldad, en este mundo lleno eh, de pecado. Pero tenemos a nuestro Señor que nos invita, cuando pequemos, podemos ir confiadamente al trono de su gracia, hallar descanso, hallar auxilio, hallar socorro y recibir el perdón que necesitamos. Después de estos 4 capítulos que hemos podido estudiar juntos, hemos podido ver que muchas veces para la sociedad un hombre de valor es considerado, por ejemplo, como un hombre fuerte, un hombre machista, un hombre que no necesita el consejo de otros, un hombre autoritario, soberbio, con poder y dinero, ¿cierto? Así lo vemos como que es lo que un hombre de valor, de muchas mujeres muchas veces, así lo veía yo por lo menos, aguerrido, guerrero, invencible, egocéntrico, orgulloso, de mal carácter, crítico de los demás, experto en su materia, aunque esa no necesariamente puede ser mala, y codicioso. Muchas de esas características se describen como un hombre de valor para la sociedad en este tiempo, en la sociedad que vivimos, la forma de pensar de estos tiempos. Y durante también de la historia del ser humano, ¿ya? La última que les dije era codicioso, codicioso. Y aquí el mismo apóstol Pablo dice en el versículo 33, no he codiciado ni plata ni oro, ni la ropa de nadie. Quizás muchas de los, porque igual dentro de la iglesia habían líderes que estaban haciendo mal las cosas y que muchos de ellos hacían las cosas por codicia. Pero aquí el apóstol se desmarca en ese sentido de aquello y que todo lo ha hecho con sus propias manos. Él ha hecho todo su esfuerzo con sus propias manos para ayudarse a él y a sus compañeros. Y con su ejemplo él ha hecho todas las cosas y cubrir sus propias necesidades, ¿ya? Y durante estos 4 capítulos hemos visto 4 hombres de valor. Noé, por ejemplo, un hombre lleno de fe y de obediencia. Caleb, un hombre de fidelidad y perseverancia. Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo y humildad. Y como el día de hoy hemos visto, del apóstol Pablo, un comportamiento intachable y convicción inquebrantable. Unas preguntas finales para poder terminar este estudio.
una pregunta que les puedo hacer para ti, amigo, amiga, hermano. ¿Para quién somos de valor? ¿Para la sociedad o para Dios? Otra pregunta que nos podríamos hacer después de estos 4 capítulos, ¿tenemos algunas de las características de estos hombres? Algunas de estas características, estas no son todas, solamente quise nombrar algunas que son destacables en estos hombres, pero quizás pueda tener otra. Pero por ejemplo, ¿podrá usted tener fe, obediencia, fidelidad, perseverancia, ser llenos del Espíritu Santo y humildad, y un comportamiento intachable y convicción inquebrantable? Pidámosle ayuda a Dios para que nos ayude, y espero que la vida de todos estos hombres la haya podido bendecir, así como lo ha hecho conmigo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor, por esta serie, Señor, hombres de valor. Padre, así como todos estos siervos, todos estos hombres que hemos visto, Señor, que hemos examinado sus vidas, Señor, que hemos encontrado características que te son gratas a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlas también en nuestra vida, Señor. Sabemos que te fallamos, Señor, pero sabemos también, Señor, que si nos encomendamos, que si, Señor, te pedimos ayuda, Señor, podremos, si ponemos por obra, Señor, podremos, Señor, ser hombres para tu gloria y para tu alabanza, Señor. Gracias por cada uno de estos amigos y de mis hermanos que han podido reunirse junto a este estudio de la palabra, Señor. Bendíceles a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, como siempre, recordamos que estemos siempre conectados a nuestras redes sociales, a DBTEL Iglesia. Allí podemos ver todo lo que está pasando con nuestra congregación. Y como siempre, le dejamos invitado para el próximo día jueves, para que nos podamos ver, aprender de la palabra. El Señor nos exhorte, nos hable por medio del mensaje de Dios, y de seguro que va a haber un estudio muy bueno para el próximo jueves. Así que le dejamos invitado y le agradezco por estar hasta el fin de este estudio. Dios les bendiga y nos vemos si el Señor así lo quiere. Chao.